vídeo os voy a enseñar cómo hacer un split perfecto, súper rápido, fácil y sin dolor. Y para más tutoriales de gimnasia, suscribiros al canal y ahora sí, vamos a empezar. Para los splits es muy importante primero calentar y vais a decir, estirar es lo mismo que calentar. No, esa es la razón por la cual mucha gente a veces se hace daño y se lesiona y luego diréis, ¿por qué me pasa? Pues es porque no habéis calentado. Entonces, como estamos aquí nosotras, eso no os va a pasar, vais a calentar junto con nosotras. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a levantar y vamos a simplemente abrir las piernas, ¿vale? Podéis así, podéis un poquito más como se os haga cómodo a vosotros y vais a intentar tocar el suelo, ¿vale? Entonces si llegáis hasta aquí no pasa nada, con tal de que sintáis que os estira, pues ahí os quedáis, ¿vale? Pero la idea es poco a poco ir bajando, bajando, bajando y en algún momento tocar el suelo, ¿vale? Pero otra vez, si no tocáis no pasa nada, o sea, cada vez que vayáis haciéndolo os saldrá mejor, ¿vale? Entonces nada, simplemente vamos a estar aquí un ratito. Si llegáis hasta el suelo y no os tira, podéis intentar doblar vuestros brazos, cogeros así de los codos y bajar un poquito más, ¿vale? Y entonces así podemos ir un poco para los lados, o sea, tenemos que sentir que estamos calentando, ¿vale? Nuestras piernas, que nos estira un poquito. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger la pierna derecha con nuestras manos y vamos a intentar pegarnos lo más posible. Nuestros pies tienen que estar mirando hacia adelante, ¿vale? No los giréis, simplemente miran hacia adelante, pero nos intentamos pegar lo más posible. Y con las piernas estiradas, ¿vale? Vale, y ahora, esto podéis hacerlo durante el tiempo que queráis, ¿vale? O sea, si sentís que queréis estar un ratito más porque os estira y tal, bien, ¿vale? Simplemente estar un ratito y luego vamos a pasar al otro lado y hacemos lo mismo. Vale, estiramos, estiramos, nos intentamos pegar lo más posible a nuestra pierna, aseguraros también de que lo tenéis estirada, bueno, las dos. Y ahora sí, vamos a bajar al suelo y no os preocupéis que ya no nos vamos a volver a levantar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de puntillas, ¿vale? Nos ponemos así, ponemos las manos en el suelo y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a empujar hacia arriba y vamos a intentar estirar nuestras piernas mientras tenemos las manos en el suelo y luego volvemos a doblar. Si no podéis estirar hasta arriba, ¿vale? No acabáis así, no pasa nada, ¿vale? O sea, aunque lleguéis hasta aquí, pues os quedáis aquí y luego volvéis a bajar. Y luego subimos, bajamos. Aquí la cosa es calentar, ¿vale? No estamos estirando. Entonces simplemente pues es hacerlo así bastante rápido para poder calentar bien nuestras piernas, ¿vale? Así y ya está. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y ahora sí, vamos a hacer el ejercicio principal para poder abrirnos de piernas. Esto probablemente lo conoceréis todos, pero es uno de los que mejor funcionan. Entonces nos vamos a poner, ¿vale? Esto hay que hacerlo con las dos piernas. Nosotros os vamos a enseñar con una, ¿vale? Pero vosotros vais a ver esto y luego lo vais a retroceder y repetís con la otra pierna, ¿vale? Porque está guay poder abriros de piernas de los dos lados. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar de rodillas y vamos a poner una pierna delante nuestra, ¿vale? Entonces, aquí la cosa es no ponerla ni muy delante ni muy detrás, ¿vale? O sea, aquí tiene que haber, ¿veis este ángulo? ¿Veis que es así? 90 grados, vale, pues así nos vamos a quedar. Y después vamos a estirar la otra pierna hacia atrás lo máximo posible, ¿vale? Aquí si tenéis, o sea, si os resbala, mejor, ¿vale? Si tenéis un solo que resbala, si no simplemente pues os echáis para atrás lo máximo que podáis hasta que sintáis que aquí os tira un poquito, ¿vale? Mucha gente confunde que os estire con que os duela, ¿vale? Tenéis que simplemente pues fijaros bien, ¿vale? Si sentís que lo podéis aguantar bien y que simplemente pues es que estira un poquito y ya está, bien. Si notáis que os duele un montón, pues no lo hagáis tanto, ¿vale? Subir un poquito, o sea, tenéis que notar que os tira, pero no que os duela, ¿vale? Y nada, simplemente pues ahora, una vez que estamos aquí cómodos, ¿vale? Y también podéis hacerlo de dos maneras. ¿Veis mi pie atrás, que lo tengo estirado? Podéis hacerlo así o podéis ponerlo así, ¿vale? Como queráis, pero para mí, por ejemplo, se me hace más cómodo así y para Erika también, entonces pues aquí ya todo depende de cómo estéis más cómodos vosotros. Y entonces ahora vamos a poner una mano y vamos a poner la otra y vamos a intentar quedarnos aquí un ratito, ¿vale? Sé que esto es un poco incómodo, ¿vale? Pero esa es la idea.
O sea, así es como vais a conseguir abriros de piernas. Os tiene que estirar un poquito, ¿vale? No es cómodo, pero tampoco os tiene que doler, ¿vale? Así no vais a estar, o sea, no puedes ponerte a meditar. Si estás así, significa que puedes bajar un poco más, ¿vale? Entonces nada, simplemente nos quedamos aquí un ratito y tal. Otra vez, ¿es incómodo? Sí, pero así es como vais a conseguir abriros de piernas. Vale, una vez que hemos estado aquí un ratito, podéis intentar subir y bajar un poco, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, vamos a poner las dos manos en el suelo. Vale, Erika, ¿te estás atravesando? Vale, ahí. Vale, entonces, si lo estáis haciendo con la pierna derecha, vais a poner vuestras manos del lado izquierdo, no la hagáis de este lado, ¿vale? Porque no vais a poder. Vale, las ponéis de este lado. No, es que ves, y ahora cómo bajas. Porque claro, lo que iba a decir es que ahora vamos a intentar poner los codos en el suelo, ¿vale? Sí, así. Muy bien. Entonces, si no llegáis, no pasa nada, ¿vale? Pero simplemente intentar como que bajar un poquito, porque vais a notar ahora, o sea, cuando hacéis esto, ¿vale? Vais a notar que aparte de estiraros aquí, también os va a estirar en la pierna que está delante, ¿vale? Eso está bien, no os preocupéis, así es como tiene que ser, ¿vale? Y entonces simplemente pues vamos a estar aquí abajo. Intentar, como tiene Erika, ¿veis? Tener la espalda recta, ¿vale? No la dobléis un montón. Si notáis que la estáis doblando un montón, no bajéis tanto, ¿vale? Pero intentar tener la espalda recta, sí. ¿Veis que Erika tiene la espalda súper recta? Pues así es como tiene que ser. Si veis que la tenéis así, doblada, pues no os preocupéis. En vez de bajar tanto, simplemente subir un poquito, ¿vale? Con tal de que notéis que os está estirando por aquí debajo de la pierna y también en esta, ¿vale? Y nos vamos a quedar así un ratito, ¿vale? Si queréis también podéis subir, bajar un poquito para que pues os estire un poquito más, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir y vamos a ir para atrás. Entonces, ahora como podéis ver es como que lo mismo pero al revés, ¿no? Porque la pierna de atrás es la que está doblada y la de delante está totalmente recta, ¿vale? Y nos vamos a quedar así un ratito. Si notáis que aquí ya os tira, no hagáis nada, ¿vale? Os quedáis aquí. ¿Dónde os tiene que tirar? Aquí, ¿vale? Si os tira la pierna de detrás, algo no estamos haciendo bien. Entonces, tenemos que asegurarnos de que simplemente pues la tenemos así bien doblada. Esto simplemente es de apoyo, ¿vale? Ya está. Esta es la que nos tiene que tirar. Y nada, nos quedamos aquí un ratito. Y eso sí, tenéis que intentar poner las manos en el suelo y tener la espalda recta, ¿vale? Si no tenéis la espalda recta, si veis que os cuesta y que no podéis, subir un poquito, ¿vale? Pero intentar tener la espalda recta todo el tiempo, ¿vale? Y entonces ahora, una vez que hemos hecho esto, si veis que esto se os hace demasiado fácil y no os estira, podéis intentar ir para adelante con las manos un poquito, ¿vale? Hasta que lo notéis en vuestra pierna. Si veis que ya os está tirando, paráis ahí y os quedáis un ratito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir de adelante para atrás, ¿vale? ¿Cómo es eso? Pues hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Hacemos lo mismo que hicimos antes y luego volvemos. Y luego otra vez para adelante y para atrás. Y para adelante, podéis tener las manos aquí también, ¿vale? O sea, tenéis las manos aquí en vuestra rodilla, vais para adelante y para atrás. Y para adelante y para atrás. Esto lo podéis hacer unas 10 veces, si queréis hacerlo más, porque es una cosa que estira mucho y mientras más lo hagáis, pues mejor. Vale, entonces para adelante, para atrás. Vale, una vez que hayamos hecho todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos como estábamos antes y vamos a doblar la pierna de detrás y vamos a intentar cogerlo, ¿vale? Si tenemos la pierna derecha delante, vamos a usar la mano derecha para coger la pierna de detrás. Si tenéis la pierna izquierda delante, pues al revés, usáis la mano izquierda para coger vuestra pierna. Vale, así. Y vamos a intentar, pues, tirar un poquito hacia nosotros. Ahora vais a notar un montón aquí, ¿vale? Que os tira. Si os duele, otra vez no tiréis tanto, ¿vale? O sea, tenéis que intentar ver vosotros mismos que os tira en vez de doleros, ¿vale? O sea, no os paséis tampoco. Vale, una vez hayamos hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a acostar en el suelo, ¿vale? Así que te vas a acostar de espalda. Vale, y os voy a enseñar. Entonces, lo primero
No, Erika. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra pierna y la vamos a subir. Y tenemos que intentar subirla lo más recta posible, ¿vale? Vamos a subir y bajar. Y luego otra vez, ¿vale? O sea, tenemos que hacer así. No, pero con la misma pierna primero. Vale. ¿Veis cómo lo ha hecho Erika? Que no estira sus piernas, ¿vale? Vosotros tenéis que intentar estirar las piernas, ¿vale? Y tú también, Erika. Aquí la cosa es no subir lo más posible, sino hacerlo bien, ¿vale? Si no subís hasta aquí, no pasa nada. Simplemente tenéis que intentar poquito, o sea, con la pierna, ¿veis? Así con la pierna estirada, subir hasta donde lleguéis y bajáis. Y luego otra vez subís y bajáis. Vale, lo hacéis unas cuantas veces con la misma pierna primero. Lo hacemos, vale. Las dos. Claro, pero primero lo hacemos con una y luego con la otra, ¿no? Vale, y una vez que ya hemos hecho esto, ya hemos calentado, ya hemos estirado, ahora vamos con el tutorial de cómo hacer el split. Vale, para hacer el split solo vamos a necesitar el suelo. Si tenéis una alfombrita, pues simplemente se os va a hacer un poco más cómodo. Y también una cosa que yo os recomiendo es usar, mirad, nosotros tenemos estos bloques, ¿vale? Que pues ayudan bastante, pero si no tenéis bloques no pasa nada, podéis usar libros o cualquier cosa que sea pues para poder apoyar vuestras manos, ¿vale? O sea, no uséis una cosa que en cuanto os apoyéis se os caiga, ¿vale? Intentad, pues, si usáis libros, usad libros, simplemente pues algo que os sirva de apoyo para poner vuestras manos. Vale, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner, como hicimos antes, el estiramiento este, ¿vale? Pues vais a hacer lo mismo. Entonces tenemos una pierna doblada, ¿vale? Y luego tenemos la otra pierna estirada, ¿vale? Aquí tenéis que escuchar bien, porque la manera en la que aprendáis a hacer el split, o sea, si aprendéis a hacerlo mal o torcidos, luego cuesta muchísimo arreglarlo. Entonces, mejor aprender a hacerlo bien de una vez. Entonces, yo os voy a enseñar cómo. Vale, la pierna de detrás tiene que estar así, ¿vale? Tenéis que tener vuestro talón mirando al cielo, ¿vale? O sea, si lo tenéis así, tenéis que intentar girarlo para que mire hacia arriba, ¿vale? Y luego la pierna de delante, pues simplemente la tenemos que tener estirada mirando hacia adelante, ¿vale? Aquí no hay mucho que ver. Vale, y simplemente, pues veis, Erika tiene los bloques aquí para apoyarse, porque esto os va a ayudar un poquito cuando vayáis a bajar, ¿vale? Y entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es simplemente ir deslizando poquito a poquito, Vale, imaginad que llegáis hasta aquí. Vale, pues no pasa nada, tenéis los bloques estos de apoyo, os apoyáis y tenéis que aseguraros, ¿vale? Porque esto, pues muchas veces a Erika también, por ejemplo, le cuesta. ¿Por qué? Pues porque ella cuando aprendió, la aprendió pero un poco torcido, y entonces para aprender a hacerlo bien luego tiene que volver a aprender a girar el talón y tal, y bueno, es un poco complicado. Entonces mejor fijaros de una vez, ¿vale? Intentar hacerlo de una vez. Y entonces, así, mirando hacia arriba. Un truco para poder ver si lo estáis haciendo bien o no es doblar vuestra pierna, ¿vale? Si la dobláis y mira hacia arriba, bien. Si la dobláis y mira hacia allá, intentar girar, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente ahora lo que vais a hacer es quedaros aquí un ratito, ¿vale? Podéis ir así un poquito para adelante, para arriba, para abajo, podéis para adelante, para atrás, o sea, simplemente como que acostumbraros un poquito a estar así, ¿vale? Y también sé que, o sea, es un poco incómodo, ¿vale? Os va a molestar un poquito, pero que no os duela muchísimo. Si os duele muchísimo, subir un poco y esperar, ¿vale? Y entonces nada, estáis así, poco a poco vais a ir bajando, aunque no lo notéis, poco a poco vais a bajar realmente. Y nada, simplemente pues estáis aquí un ratito y eso, y también aseguraros de respirar bien, ¿vale? O sea, respirar, estar tranquilos, lo más tranquilos posible, y simplemente pues nada, poco a poco vais a ir bajando, ¿vale? Y nada, en algún momento, probablemente no salga la primera, no pasa nada, pero en algún momento llegaréis a abriros de piernas, ¿vale? Aquí la cosa es simplemente pues estirar todos los días y seguro que os va a salir. Y ahora también os quiero pedir un favor. Dentro de una semana, o sea, hacer esto todos los días, dentro de una semana quiero que volváis a este vídeo y comentéis cómo vais, si vais mejorando y si ya os podéis abrir de piernas, y así todos podéis compartir vuestra experiencia y lo mucho que habéis mejorado. Y nada, esperamos que os haya gustado este vídeo. Suscribiros si queréis ver más tutoriales de gimnasia y comentarnos cuáles, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!